vamos a hablar con el historiador de Buenos Aires. El historiador de Buenos Aires es nada menos que Eduardo Lázari, a quien yo escucho habitualmente, lo sigo como oyente, ¿no? Y en este caso me toca, digamos, cumplir el rol de, de entrevistador en este caso, ¿no? Qué gusto saludarlo y saber de usted, profesor Lázari. ¿Cómo está? Muy bien, un gusto. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Gracias por el llamado. Bueno, para todas aquellas personas que no tienen muy en claro quién fue el general y doctor Manuel Belgrano, y para las generaciones menores fundamentalmente, ¿quién era Manuel Belgrano, teniendo en cuenta que mañana se conmemora el día de su fallecimiento? Bueno, este es un año muy importante porque venimos de recordar los 250 años de su nacimiento, el 3 de junio, y mañana conmemoraremos los 200 años de su muerte. Es decir, un personaje que fue central en la vida argentina de los orígenes de la patria, ya desde 1794, cuando asume como secretario del consulado, va a ser uno de los personajes más relevantes de Buenos Aires y del Virreinato del Río de la Plata, y su participación durante las invasiones inglesas como capitán de milicias, y luego todo el desarrollo político que él hace como vocal de la primera junta, uno de los grandes pensadores de la Revolución de Mayo, luego uno de los grandes fomentistas, uno de los grandes de la independencia en 1816, es decir, Belgrano es uno de los pocos, junto con Juan José Paso, que están en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810 y en Tucumán el 9 de julio de 1816, y además toda su trayectoria militar, donde, si bien es una carrera con altibajos, ganó las batallas que había que ganar, y eso lo convierte en uno de los personajes geniales más importantes de la historia argentina. Es decir, estamos ante un hombre, en la figura de un hombre de muchísimo compromiso en cada uno de los momentos que nuestra patria lo necesitaba para ir naciendo. Sí, y además sus características morales, sus características éticas son fundamentales para entender que un hombre cuya abnegación, cuyo altruismo, cuya generosidad, cuyo sacrificio fue absoluto, un hombre que no se quedó nada para sí, y como símbolo de esas virtudes verdaderamente extraordinarias, cuando murió no tenía nada más que lo opuesto, ¿no? Y eso, digamos, no debe ser un motivo de orgullo para los argentinos, sino un motivo de reflexión. Belgrano no se reservó nada para sí, sino que simplemente dio todo por la patria, y sus últimas palabras debemos recordarlas siempre, porque él dijo: "Ay, patria mía", es decir, expresó su dolor por su patria, a la cual vuelve a remarcar como propia cuando dice mía. Uno que está tan acostumbrado a escuchar en todas las discusiones de la actualidad argentina hablar de este país, Belgrano, en un momento dramático de la historia, habló de su patria y le dolía. Así que realmente Belgrano, todo lo que fue su vida pública, es un ejemplo extraordinario que debería ser motivador para los argentinos. Fue un más que interesante pensador, pero ¿qué tal militar fue? Un gran militar. Yo siempre uso una metáfora, digamos, deportiva. Hubo en la década de 1950 un gran corredor de Fórmula 1 que se fue apodado el campeón sin corona, 7 veces subcampeón, Stirling Moss, que le tocó correr en la época de Fangio, que era un fuera de serie. Entonces, en realidad, eso no lo pone de mérito. En el caso de Belgrano, le tocó compartir la historia, y en nuestro país, con José de San Martín, que es el más grande militar de la historia americana, y que por lo tanto a veces, y eso es una situación bastante absurda, se le intenta decir a Belgrano que
pone su condición de militar como una cuestión en la que queda claro que hacía lo que había que hacer, pero que no lo hizo muy bien. Fue un buen militar, no fue un militar extraordinario, un militar que supo mandar durante, pensemos que fue jefe del ejército del norte durante 5 años, que supo organizar la defensa del norte con Güemes, que ganó la batalla que había que ganar, que era la batalla de Tucumán, que cambia la historia de la independencia de Sudamérica. En ese sentido yo creo que hay que volver a poner en su lugar a Belgrano como uno de los grandes generales de la historia, pero bueno, en la comparación con José de San Martín, bueno, cualquiera queda, digamos, fuera de carrera. Buen día, profesor Lázari, ¿cómo le va? Soy Analia. Buen día. Muy Bueno, bien, Analia, ¿cómo le va? bien, de hecho, ¿no es San Martín el que en uno de sus cartas dice que Belgrano es lo mejor que tenemos en la América del Sur? Sí, sí, hay 2 gestos de San Martín que ponen a Belgrano en el lugar que a mi entender corresponde. Una es en el encuentro que tienen en Catastro, la única vez que se vieron cuando San Martín asume el mando del Ejército del Norte, y al abrazarlo a Belgrano le dice: es un honor para mí saludar al padre de la patria. Que Belgrano después contesta en una carta diciendo: no merezco semejante título, el de padre de la patria, sino que espero que después de mi vida pueda ser reconocido como un buen hijo de ella. Y cuando hay que nombrar, después de la derrota de Sipe, que era fatal para el destino de la revolución, cuando San Martín tiene que elegir a un hombre, no lo hace él, lo hace Pueyrredón, que era el director supremo, dice: es lo mejor que tenemos en la América del Sur. Así que, digamos, toda discusión sobre las condiciones militares de Belgrano queda de alguna manera zanjada por estas frases de San Martín. Lázari, como historiador, como un hombre que viene buceando después de tantos años en la historia argentina, conociendo los detalles más impensados, ¿no?, por el resto de los argentinos, ¿cuánta historia estima usted que nos falta en materia de conocimientos a todos nosotros, digamos, los argentinos en general? Bueno, yo creo que lamentablemente la historia no está bien representada. En muchos momentos se ha puesto al servicio de la coyuntura política, en el sentido de comparar el pasado con el presente, cosa que los historiadores tenemos prohibido por definición. Y la historia argentina es sumamente rica, y los hechos son los hechos. Es decir, que la historia, tanto en la escuela como en la universidad, debería formar parte de un estudio científico, de un estudio bien acabado, y no tanto de esas coyunturas. Pero de alguna manera lo que es muy bueno es que se nota una enorme inquietud por parte de la gente de saber historia, y nosotros, los que nos dedicamos a esto, tenemos la obligación de responder a esa demanda. Tratamos de hacerla cada uno desde la brecha, desde la trinchera, o simplemente desde el lugar que nos corresponde. Bien, no lo queremos demorar más, solo me resta preguntarle: mañana, 20 de junio, ¿qué actividad, digamos, en forma especial va a desarrollar usted? Si es que va a desarrollar alguna. Sí, vamos a hacer varias actividades. Tenemos 3 conferencias, vamos a estar en algunos programas de televisión, y fundamentalmente todas las actividades la pueden ubicar en Eduardo Lázari, el historiador de Buenos Aires, que es una fanpage de Facebook, y ahí estamos detallando todo lo que vamos a hacer mañana, que va a ser un día, por suerte, bastante agitado para recordar a uno de los grandes de la historia de América. Lázari, le agradecemos mucho su tiempo, un gusto escucharlo nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, a disposición de ustedes, y mañana no olvidemos de ponernos una escarapela y quizá de cantar alguna de las canciones de la bandera cuando podamos en nuestras propias casas. Pero cómo no, gracias. así va a ser.